¿Y si Tony Stark nunca fue el héroe que todos creemos? Durante años hemos visto cómo Iron Man salvaba al mundo una y otra vez, hasta convertirse en uno de los personajes más queridos de todo Marvel. Pero la realidad es que la mayoría de las amenazas fueron creadas por él mismo. ¿Y si su historia no fuera la de un hombre que salva al mundo, sino la de alguien que intenta evitar constantemente las consecuencias de sus propios errores? Pero para entender por qué Tony Stark acaba convirtiéndose en el origen de casi todos los problemas del UCM, primero tenemos que entender quién era antes de convertirse en Iron Man. Tony Stark era muchas cosas, un genio, un multimillonario, un empresario, pero sobre todo un fabricante de armas. Heredero de Industrias Stark, Tony había convertido su talento para la ingeniería en un enorme negocio, desarrollando tecnología militar para el gobierno estadounidense. Y aunque su relación con su padre nunca fue sencilla, Tony había heredado buena parte de su filosofía, la idea de que la tecnología podía cambiar el mundo y que aquellos capaces de desarrollarla tenían el poder de decidir cómo hacerlo. Tony vivía rodeado de lujo, fiestas y una vida en la que las consecuencias de su trabajo parecían muy lejanas. Hasta que durante una demostración de armas en Afganistán, esa distancia desaparece de golpe. Tony acaba siendo secuestrado por terroristas que utilizan armamento fabricado por su propia empresa. Por primera vez tiene que enfrentarse directamente a aquello que hasta entonces había contemplado desde la distancia. Sus armas no son simplemente productos, matan personas. Y esa experiencia cambia su vida. Tony consigue escapar gracias a una rudimentaria armadura construida en una cueva, y cuando vuelve a Estados Unidos toma una decisión que en un principio parece romper con todo lo anterior. Industrias Stark dejaría de fabricar armas. Este debería ser el momento en el que Tony Stark abandona definitivamente su pasado, pero hay un pequeño problema. Tony no deja de fabricar armas, simplemente empieza a fabricarlas solo para sí mismo. La armadura de Iron Man es en esencia el arma definitiva de Tony Stark, más rápida, más potente, más avanzada y sobre todo completamente bajo su control. Ahora él es el arma. Y es precisamente en su primera película donde aparece el primer indicio de que el problema quizás sea más complicado de lo que Tony cree. Después de regresar de Afganistán, Tony descubre que su socio lleva años traficando con armas de Industrias Stark, y cuando comprende el potencial de la nueva armadura de Tony, decide apropiarse de esa tecnología y convertirla en su propia arma. Así nace Iron Monger. Y aunque Tony consigue derrotarlo, hay algo realmente simbólico en todo esto. El primer gran enemigo de Iron Man surge directamente del mundo que Tony acaba de intentar abandonar. Es la primera vez que la tecnología que él había creado se vuelve contra él. Pero el problema es que todas esas armas siguen ahí fuera y otras personas pueden utilizarlas. En Iron Man 2 se nos presentan dos nuevos enemigos: Justin Hammer, un empresario obsesionado con superar a Tony Stark, e Ivan Vanko, quien cree que el padre de Tony le robó las ideas a su padre. Ambos representan una amenaza diferente, pero los dos quieren hacerse con la tecnología Stark y convertirla en arma. El problema es exactamente el mismo que en la primera película, y la respuesta de Tony deja claro que todavía no ha aprendido la lección. Su solución ante las amenazas sigue siendo crear algo más avanzado y potente. Incluso cuando el gobierno le pide que entregue la tecnología de Iron Man, Tony se niega porque considera que nadie está más capacitado que él para controlarla. Pero todavía falta algo para que esa necesidad de control se convierta en una verdadera obsesión para él. Y eso llegará después de la batalla de Nueva York. Hasta ese momento, Tony se ha enfrentado a terroristas o empresarios que querían hacerse con su tecnología. Pero la invasión de los Chitauri cambia completamente las reglas del juego. Por primera vez, Tony descubre que existen amenazas que están muy por encima de todo aquello que conoce, y sobre todo que hay enemigos contra los que su tecnología no es suficiente. Y aunque consigue vencerlos, le hace pensar que quizá la próxima vez pues no tenga tanta suerte. Y ese miedo será el que lo consuma por completo en Iron Man 3, y el que más tarde lo lleve a construir al Vengador definitivo, Ultron. Pero Ultron no tarda en llegar a una conclusión muy diferente a la que Tony esperaba. Para proteger a la humanidad, considera que la propia humanidad es el principal problema. Y aquí está lo verdaderamente importante. Ultron no es simplemente un enemigo que utiliza la tecnología de Tony. Ultron es una creación de Tony, y de alguna manera Ultron lleva hasta el extremo la misma idea que ha acompañado a Tony durante toda su historia. Si existe una amenaza, hay que tener el poder suficiente para eliminarla. La diferencia es que Ultron no tiene las limitaciones morales de su creador.
El resultado es la batalla de Sokovia, una de las mayores catástrofes del UCM. Una ciudad entera acaba destruida y miles de personas mueren como consecuencia directa del proyecto que Tony había creado para protegerlas. De hecho, el villano principal en Civil War solo busca vengar la muerte de su familia en Sokovia. Por primera vez, la culpa era directamente suya y ahora tendría que enfrentarse a algo que hasta ese momento había conseguido evitar: las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso, cuando aparecen los acuerdos de Sokovia, es uno de los principales defensores de que los Vengadores queden sometidos a la supervisión de los gobiernos. Y a primera vista parece que Tony por fin está asumiendo su responsabilidad. Ha comprendido que tener poder no significa tener derecho a utilizarlo como uno quiera. Pero Tony sigue intentando solucionar el problema del poder mediante el control. La diferencia es que ahora acepta que ese control no esté en sus manos y que así sea otro quien pague las consecuencias. Y al mismo tiempo sucede algo súper interesante, y es que Tony conoce a Peter Parker y ve en él una versión más joven de sí mismo. Y aunque parece que intenta evitar que cometa los mismos errores que él cometió, la realidad es que le está proporcionando una increíble cantidad de tecnología diseñada por él mismo para convertirlo en el próximo Iron Man. Y lo está involucrando para que luche a su lado en un conflicto para el que no está preparado. Porque la mente de Tony sigue funcionando como la del ingeniero que es. Convierte el poder en una herramienta. Y sin embargo, su tecnología sigue generando más y más enemigos, solo que esta vez ya no sería él quien se enfrentara a ellos, sería Spider-Man. El buitre, por ejemplo, no es un villano que aparezca de la nada. Su historia comienza con la batalla de Nueva York que os mencionaba antes. Después de la invasión, él y su empresa se iban a encargar de recoger los restos de la tecnología alienígena que habían quedado por la ciudad, hasta que Industrias Stark les quita el trabajo. Y Mysterio resulta ser un antiguo empleado de Stark a quien Tony le robó sus inventos sin darle ningún crédito. Siempre que Tony está involucrado se lleva por delante el trabajo o la vida de otras personas. Y siempre hay alguien que encuentra la forma de vengarse de él. Y mientras Peter intenta hacerse cargo de los villanos que va generando a su paso, Tony se encuentra ante la amenaza que lleva años temiendo: Thanos. Thanos no es como los enemigos a los que Tony se había enfrentado hasta ahora. No quiere su tecnología ni es alguien a quien pueda derrotar construyendo una armadura mejor. Es una amenaza a una escala completamente diferente. Por eso, cuando se encuentra con Thanos en Titán, Tony hace exactamente lo mismo que lleva haciendo toda su vida. Intenta encontrar una solución. Analiza al enemigo, diseña un plan y utiliza toda la tecnología que tiene a su disposición para intentar derrotarlo. Pero no es suficiente. Tony pierde y no solo la batalla, también fracasa en aquello que llevaba años intentando conseguir: estar preparado para este momento. Thanos consigue reunir las gemas, chasquea los dedos y la mitad de la vida del universo desaparece. Entre ellos, Peter Parker. El chico al que había intentado preparar para convertirse en héroe se desvanece delante de él. Todo aquello que Tony había intentado controlar durante años vuelve a demostrarle lo mismo. No importa cuánto poder tenga, hay cosas que son inevitables. Y aquí es donde la historia de Tony Stark llega a su verdadero punto de inflexión. Cuando los Vengadores descubren una forma de viajar al pasado y recuperar las gemas del infinito, Tony inicialmente se niega a participar. Después de todo lo que ha ocurrido, ha conseguido algo que llevaba años intentando conseguir: una vida tranquila junto a Pepper y su hija Morgan. Por primera vez, Tony tiene algo que perder. Pero también sabe que existe una posibilidad de traer de vuelta a todas las personas que desaparecieron, y entre ellas está Peter. Tony encuentra una forma de hacer funcionar el viaje en el tiempo y decide volver con los Vengadores. Consiguen recuperar las gemas, pero Thanos aparece de nuevo y la batalla final termina llevando a Tony exactamente al mismo punto al que había llegado tantas veces durante toda su vida. Tiene delante una amenaza que debe detener y dispone de una herramienta capaz de hacerlo. La diferencia es que ahora conoce el precio y no hay nadie más para pagarlo. Así que Tony utiliza las gemas para eliminar a Thanos y a su ejército, sabiendo que la energía necesaria para hacerlo acabará con su vida. Entonces, ¿podemos decir que Tony Stark nunca fue un héroe? Después de todo lo que hemos visto, creo que la respuesta es bastante más complicada que un simple sí o no. Creo que sería injusto decir que Tony Stark nunca fue un héroe, pero también creo que es demasiado sencillo decir que siempre lo fue. Durante toda su historia, Tony había intentado solucionar los problemas creando algo que le permitiera controlar las consecuencias.
Incluso cuando sus intenciones eran buenas, siempre existía alguien que terminaba pagando el precio de sus decisiones. Las víctimas de sus armas, los habitantes de Sokovia, los Vengadores, Peter... Pero esta vez no. Por primera vez Tony acepta que salvar a los demás tiene un precio y decide pagarlo él mismo. Y por eso su sacrificio es tan importante, porque aunque no demuestra que todo lo que hizo antes estuviera justificado, ni tampoco borra las consecuencias de sus errores, demuestra que al final Tony Stark consigue entender algo que había tardado toda una vida en aprender. Ser un héroe no consiste en tener el poder suficiente para solucionar cualquier problema, consiste en estar dispuesto a asumir el precio cuando llega el momento de hacerlo. Su muerte es el mayor acto de heroísmo de todo el UCM y muestra de la mejor manera posible algo que tanto Peter Parker como todo fan de Marvel sabe muy bien, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La diferencia entre el Tony Stark que empezó todo este viaje y el Tony que pone punto y final es abismal. Y quizá por eso su última frase antes de morir sea también la mejor manera de cerrar su historia. Tony Stark construyó muchas armas que pusieron en peligro al mundo, pero al final la última arma que construyó fue la que utilizó para sacrificarse por él. Porque héroe o no, él era Iron Man. Y ahora quiero saber vuestra opinión. Decidme en comentarios si vosotros creéis que Iron Man fue realmente un héroe. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para estar atento siempre que suba algo nuevo. Te dejo por aquí un vídeo que seguro que te interesa y nos vemos en mi próximo vídeo. Chao.